Bueno, gente, ¿cómo estamos? Se vino miología de miembro inferior. Ya que tanto lo pedían, acá lo tenemos. Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible para no complicarlos. Un saludo muy grande para la gente de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos de Venezuela. Y para César y su grupo 2264, acá lo tengo anotado porque si no no me acordaba, de la FES Izcala en la UNAM de México. Me cuenta César que se disuelve el grupo de estudio empiezan a cursar disueltos y eso le da un poco de tristeza. Pero bueno, César, que se disuelva el grupo de estudio no quiere decir que se disuelva el grupo de amigos. O incluso pueden seguir estudiando juntos aunque no cursen de esta manera. Pero bueno, la amistad no se rompe porque un grupo tenga que cursar diferente. Así que pilas, gente, vamos, pilas. Y también aprovecho para mandar un abrazo a Alexis Tobar Garay, que me pide que no dé clases con nombres propios, con epónimos. Pero bueno, Alexis, hay algunos nombres propios que es imposible no decirlos. Al menos acá en la Universidad de La Plata y en el Río de la Plata todavía se siguen usando los epónimos. Y hay algunos que tenemos que darlos como son. Triángulo de escarpa es triángulo de escarpa, no hay vuelta. Sí, triángulo anterior del muslo, pero bueno, hay nombres que yo creo que deberíamos seguir manteniendo. Pero bueno, es otro tema y después lo charlamos. Gente, músculos de miembro inferior, vamos a hablar primero de los músculos de la pelvis. En realidad hay muchos videos por hacer de este tema. En este primero solamente les voy a dar un cuadro general de cómo están dispuestos los músculos de la pelvis y vamos a hablar un poquito de los músculos obturadores. Y seguramente ahí se nos termina el tiempo. Los músculos de la pelvis están dispuestos en dos grandes grupos. Un grupo anterior, donde hay un solo músculo, que es el psoas ilíaco, por delante de la articulación de la cadera, y un grupo posterior por detrás de la articulación de la cadera, que son varios. Y están dispuestos en tres planos. Un plano profundo, donde encontramos de arriba para abajo al glúteo medio, al glúteo menor, es el plano bien profundo, glúteo menor. Después tenemos el piramidal, gémino superior, obturador interno, con el externo, los pongo juntos porque están más o menos al mismo nivel desde arriba para abajo. Después tenemos el gémino inferior y por último el cuadrado crural. Esto hay que estudiarlo de memoria, no queda otra. Después tenemos un plano medio, donde está el glúteo medio. Y por último, un plano superficial, donde tenemos dos músculos. El glúteo mayor y el tensor de la fascia lata hacia afuera. Vamos a ir viendo cada uno de estos músculos. En este primer video solamente vamos a hablar de los músculos obturadores. ¿Cómo están inervados los músculos de la pelvis? De la pelvis. No te comas las heces, Leonardo. Músculo de la pelvis. ¿Cómo se inervan? El psoas ilíaco está inervado por el nervio crural, una rama colateral que le da el nervio crural. El glúteo menor con el glúteo medio y el tensor de la fascia lata, los tres están inervados por el nervio glúteo superior, que es una rama colateral del plexo sacro. Ya vamos a ver inervación de miembro inferior y vamos a ver todo plexo lumbar, lumbosacro y todo eso que a ustedes tanto les encanta. Después, el nervio piramidal está inervado por el músculo piramidal está inervado por el nervio piramidal, que es rama del plexo sacro. El gémino superior por el nervio del gémino superior, rama del plexo sacro. Los obturadores. El obturador interno va a estar inervado por el nervio obturador interno, que es rama del plexo pudendo. Sacros 2, 3 y 4. Y el nervio obturador externo va a estar inervado por el nervio obturador, que es rama del plexo lumbar. Son dos cosas diferentes. El gémino inferior y el cuadrado crural están inervados por un nervio en común que se llama nervio del gémino inferior y del cuadrado crural. Y por último nos queda el glúteo mayor, que va a estar inervado por el nervio glúteo inferior o ciático menor. ¿Entendido? Bueno, este cuadrito lo tienen que estudiar de memoria, no queda otra. Músculos obturadores. Los músculos obturadores son dos, externo e interno, que en realidad se deberían llamar anterior y posterior, respectivamente. Es decir, el externo se debería llamar anterior y el interno se debería llamar posterior. ¿Por qué? Porque uno está por delante y otro está por detrás. Así de simple. Se llaman obturadores porque junto con la membrana obturatriz cierran el agujero obturado. Este agujero está comprendido entre la porción horizontal del pubis, el isquion y la rama isquiopubiana. Esto es una cadera vista desde atrás. Esto es interno, esto es externo. Esta es la espina ciática, el isquion, rama ascendente del pubis, del isquion, rama descendente del pubis, rama isquiopubiana, agujero obturado. En el marco de este agujero, del lado de afuera,
que a su vez es anterior, se inserta el músculo obturador externo, o también llamado obturador anterior. Y de ahí pasa por detrás del cuello del fémur, viene de adelante, pasa por detrás del cuello del fémur y termina en la cara interna del trocánter mayor, en lo que es la fosita digital. Ahí lo ven, fíjense cómo está por delante, acá se ve por transparencia cómo pasa, y pasa por detrás del cuello y se va a la fosa digital. Después, del lado posterior y a su vez interno, tenemos el obturador interno, del marco óseo del agujero obturado, pero del lado de adentro. Se engancha por debajo de la espina ciática y de ahí va a la cara interna del trocánter menor. Los dos músculos obturadores, el externo o anterior, el interno posterior. Son músculos que se encuentran más o menos al mismo nivel de arriba para abajo. ¿Entendido? Y ahí vemos la foto. El obturador externo y el obturador interno, enganchándose en la espina ciática. Y fíjense cómo dejan pasar a los vasos del paquete obturador, que les recuerdo, de abajo para arriba son vena, arteria y nervio. Entonces, obturador externo, o también llamado obturador anterior. Inserción, se inserta proximalmente entonces en todo el marco óseo isquiopubiano del lado externo y distalmente en el trocánter mayor en la fosa digital. Se los marqué en colorado porque se suele preguntar qué músculo se inserta en la fosa digital. Inervación entonces de este músculo, habíamos dicho que era nervio obturador, rama del plexo lumbar. Obturador interno del lado de adentro, se inserta proximalmente en todo el marco óseo isquiopubiano, pero del lado de adentro, y distalmente en el trocánter mayor. En realidad no lo hace directamente en la fosa digital, sino lo hace un poquito más atrás. Así que no, en la fosa digital, fíjense solamente el concepto de que se inserta el obturador externo, principalmente. La inervación de este músculo va a estar dada por el plexo pudendo, ¿sí? Nervio del obturador interno, rama del plexo pudendo. Y por último, ¿qué acción tienen estos dos músculos? Que son sinergistas, tienen la misma acción y se potencian. La acción que tienen es la de rotar hacia afuera el muslo. Tiran hacia acá y el muslo hace este movimiento. Son rotadores externos de la articulación de la cadera. Bueno, los dos pertenecen al plano profundo. En realidad es el obturador interno el que pertenece a los músculos posteriores de la cadera. El obturador externo se lo incluye dentro de los músculos del grupo interno del muslo. Pero bueno, como están juntos, se los puse juntos de igual manera. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya servido. Les mando un abrazo grande. Martín sigue haciendo pesas para ponerse lindo para el verano. Muchos deberíamos imitarlo. Y les dejo la dirección del blog para que pasen a hacer sus preguntas, sus posteos y a tirarnos un poco de buena onda. Gente, éxitos. Miología de miembro inferior no es difícil. Van a ver que es muy fácil. No se desesperen.